Hola, buenas tardes a todos. Bueno, veo que hemos bajado un poco el número de audiencia, con lo cual voy a tratar también de acomodarme al tiempo. Voy a hacer que mi ponencia sea lo más sostenible posible y entonces en vez de 30 minutos voy a tratar de estar en 20 minutos, ¿vale? ¿De qué voy a hablar yo? Estamos hablando de futurismo. En primer lugar, agradecer a Futurismo el poder estar dando esta ponencia. Y Futurismo, lógicamente, está íntimamente relacionado con la tecnología, ¿no? Y Futurismo está íntimamente relacionado con las personas. Entonces, en ese sentido, de lo que vamos a hablar hoy es de dos temas. Uno, la importancia de la tecnología, ¿no?, en este mundo futuro que nos viene, y por otro lado vamos a hablar de las personas. Vamos a ver el impacto, si complementan, cuál es nuestro punto de vista, si verdaderamente va a haber una sustitución, ¿no?, de la tecnología con respecto a las personas. Entonces, en ese sentido, en primer lugar me gustaría hablar un poquito del ámbito de la tecnología. No sé si funciona el mando. Ahora. Esta mañana, ¿no?, de hecho, cuando presentó el alcalde de Arona, empezó a hablar, me llamó la atención porque empezó a hablar del Open Data, del Big Data, de la agenda de la digitalización, ¿no? Evidentemente, todos estos palabras que aparecen aquí, y esto no va a ser una sesión friki, ¿no?, estamos todos acostumbrados, y más en el mundo turístico, en el sector como destino turístico, como compañías hoteleras, etcétera. Lo que tiene que ver con las técnicas de Machine Learning para conocer mejor a nuestros clientes, lo que tiene que ver con la automatización, lo que tiene que ver con los chatbots, lo que tiene que ver con los asistentes virtuales. Todo esto ahora mismo es un boom, ¿no?, que nosotros tenemos en el mercado y que es el sustento, ¿no?, que está actualmente posicionando todo lo que son los nuevos modelos de negocio. ¿Por qué es tan importante? Fundamentalmente, ¿no?, porque seguramente todos de vosotros habréis oído, ¿no?, y muchos me imagino que estaréis embebidos en algún tipo de iniciativas en el ámbito de los robots, de lo que se llama el Internet of Things, de la realidad virtual, de chatbots, etcétera. Y todo esto, ¿no?, en el centro de todo esto hay una palabra que ahora está muy de moda, que lleva en los últimos 2 años estando muy de moda, que es el concepto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿por qué es tan importante? Es importante básicamente porque nos permite procesar una gran cantidad de información, ¿no?, y nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, ¿por qué está en el centro de todo esto? Porque todas esas otras soluciones o tecnologías que tenemos alrededor, lo que son grandes generadoras de información, ¿vale? De ahí viene la importancia de la inteligencia artificial. Y sobre todo en los próximos minutos lo que yo voy a centrarme es tratar de poner en valor, ¿no?, y tratar de explicaros el porqué de esta relevancia de la inteligencia artificial, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, ¿no?, la inteligencia artificial es algo con lo que estamos conviviendo actualmente. No voy a poner los clásicos ejemplos de nuestros Google, de nuestras Siri, de nuestros Alexa, etcétera, ¿no? Pero por poneros algunos ejemplos significativos, ¿no?, hay una compañía, ¿no?, que todos los años hace un concurso entre robots o entre software, ¿no?, y abogados. ¿Vale? Es un ejercicio bastante interesante y les pone a competir. El último que hicieron, ¿no?, pusieron a competir a varios abogados, ¿no?, de la compañía de Baker & Spencer, por ejemplo, de Cisco, o sea, abogados verdaderamente de renombre, a identificar o a trabajar sobre una serie de contratos. Exactamente eran unos 5 contratos, trabajar sobre unas 150 páginas aproximadamente, ¿no?, y esos contratos básicamente tenían unos errores. Las personas, ¿no?, procesándolo tardaron de media 92 minutos. ¿Vale? Eso quiere decir que la persona que más tardó estuvo casi en hora y media y la persona que menos estuvo en torno a 50 minutos, ¿vale? Eso mismo, procesado por una máquina, tardó 26 segundos, ¿vale? En procesar exactamente con una tasa de reconocimiento de un 94% en el caso del software, ¿no?, y de un 85% en el caso de las personas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los robots van a sustituir a los abogados? Para nada. Para nada. Nosotros tenemos un despacho de abogados importante, ¿no?, y lo que hacen es trabajar con este tipo de soluciones para ser más eficientes. Lo que hay que hacer es apalancarse en la tecnología para ser más eficientes. Algún ejemplo más. En algunos países, ¿no?, Uber utiliza, sobre todo en donde hay cierta inseguridad respecto a propia inseguridad física, ¿no?, Uber lo que utiliza es una foto que se hace directamente el conductor con el dispositivo móvil para hacer un reconocimiento de que el conductor verdaderamente es quien dice ser. Eso es otro ejemplo real, ¿no?, de inteligencia artificial aplicada. Nosotros, por ejemplo, tenemos específicamente construida una plataforma en el ámbito de Analytics, ¿no?,
que de hecho el año pasado fue un poco la presentación que se hizo en el contexto del turismo 4.0, con un módulo específico para el sector turismo, ¿no? En el que también se utilizan técnicas de Machine Learning, técnicas predictivas, ¿no? Para mejorar lo que es la toma de decisiones. Y por último, pues oye, un último ejemplo que la verdad que a mí siempre es bastante interesante. Ya existe software, ¿no? Que nos permite hacer un reconocimiento de lo que suele ser el texto manuscrito, pues con una precisión en torno a un 90%, 90-95%. Todo esto, ¿no? En definitiva, son aplicaciones en el día de hoy de las soluciones de Machine Learning, de inteligencia artificial, con lo cual la inteligencia artificial a día de hoy es una realidad. Pero el tema todavía más importante y lo que nos tiene que hacer mirar hacia ese futuro. En un reciente estudio que hicimos, ¿no? Junto con Forbes, hemos estimado que el impacto que va a tener la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la automatización, el uso de estas nuevas tecnologías para el año 2030 va a suponer un impacto en el PIB de en torno a 16 trillones, ¿no? De dólares sobre el Producto Interior Bruto global. Eso viene a suponer aproximadamente un crecimiento del 14%. Por poner en contexto, ¿no? El PIB de Estados Unidos son 19, ¿vale? 19 trillones, con lo cual es casi como crear un país prácticamente del tamaño de Estados Unidos. Entonces, claro, si preguntamos o hacemos la reflexión de dónde creemos que está la oportunidad, pues todos lo que vamos a pensar básicamente es que esto va a suponer que este tipo de máquinas o este tipo de software va a automatizar las tareas, ¿no? Y nos va a sustituir a lo que son las personas. Pero para mí ese es el resultado más interesante de este estudio, ¿no? Menos de la mitad es lo que se llama productividad. Productividad quiere decir automatización. Lo más interesante es la parte derecha. En torno a un 60% va a ser consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de soluciones y en concreto este retorno en unos 9 trillones aproximadamente, va a venir derivado de todos aquellos servicios, productos que vamos a ser capaces de definir por dos motivos. Uno, porque vamos a tener un mejor entendimiento del cliente, por lo que os comentaba antes, de ser capaces de procesar más información. Esta mañana, de hecho, se hablaba mucho de esa experiencia, no del usuario, o sea, verdaderamente al cliente hay que darle una nueva experiencia. Este tipo de soluciones nos van a permitir hacer eso y luego, por contra, cuando hemos procesado toda esa información y la ponemos, la convertimos en un servicio, el lograr esa personalización. De hecho, ya la segmentación es un término, ¿no? Que está un poco decaído, ahora ya es la microsegmentación. Ya no valen las café para todos, para determinados grupos aplicar un determinado servicio, productos, etcétera, sino que es para una persona concreto, en un momento concreto y en un acto concreto es cuando hay que aplicar un determinado servicio, una determinada acción. Con lo cual, esta es la lectura que para nosotros es más importante. Por último, ¿no? En este ámbito de la tecnología, también quería poner en contexto, no voy a entrar, los gobiernos están actuando, pero yo creo que también la derivada o la interpretación es la misma de esta mañana, como siempre van tarde, mal y nunca, ¿vale? En el caso concreto de España, ¿no? Por centrarnos, ya en noviembre del 2017 se constituyó un comité de sabios formado por 9 personas, 3 de la empresa privada, 6 de la empresa pública, ¿no? Que tenían el objetivo en 6 meses de definir un libro blanco de la inteligencia artificial y de la automatización, que sirvieran un poco de las bases éticas, ¿no? Y morales, luego hablaremos de ese tema porque es bastante interesante, para el desarrollo de cualquier tipo de iniciativa o de proyecto. Para bien o para mal, yo me remito a hechos y evidencias. Eso se presentó el mismo día de la moción de censura, con lo cual eso se ha parado, ¿vale? Y está a la espera de volverse a retomar. Actualmente, de hecho ahora mismo está en curso, hay una licitación de la Unión Europea para trabajar en la conceptualización de la ética y la transparencia en la inteligencia artificial, con lo cual son temas que actualmente son muy sensibles. Pero también me quería ir al otro extremo. O sea, hay países, ¿no? Como por ejemplo la India, ¿no? Que ya está negando, porque está viendo verdaderamente un temor, por ejemplo en el caso de los coches autónomos, ¿no? El uso de los vehículos sin conductor para proteger todo lo que son los conductores de tuk-tuks. Con lo cual, en función un poquito del continente, del país, etcétera, pues evidentemente hay diferentes legislaciones. Con lo cual, eso era lo que os quería comentar un poco en cuanto al contexto tecnológico, ¿no? Y la relevancia que tiene la tecnología, ¿vale? Y entonces, todo esto, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cuál es el impacto que la tecnología tiene en nuestra empresa? ¿Cómo estamos afrontando esta nueva revolución tecnológica? Para esto también realizamos un estudio. Yo no soy mucho de dar cifras, ¿no? Pero sí que quería daros algún ejemplo. Este es un estudio que se hizo recientemente, se hizo el año pasado, se hizo a más de 10.000 trabajadores de diferentes países, ¿no?
preguntándoles un poco por el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que las dos palabras que aparecen debajo son las que resumen mejor los resultados. Por un lado, hay cierto temor, o sea, aproximadamente un 40% se mostraban preocupados, ¿no?, respecto a qué es lo que va a pasar. Esto lo vemos. Ya la verdad que ha bajado un poquito la prensa en los términos de los robots nos van a sustituir. Esto fue más o menos hace un año, ¿no?, que hubo un poquito más de boom, ¿no?, un poquito más de publicidad al respecto, ¿no?, pero seguimos todos teniendo un poquito el run en la cabeza con qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pero por contra, ¿no?, cuando se preguntaba, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esto?, básicamente lo que se identificaba era optimismo, ¿no? Aproximadamente el 75% están abiertos a aprender nuevas capacitaciones. Esto, desde el punto de vista de la empresa, es muy relevante. Es decir, tenemos que ayudar a capacitar a nuestros empleados, ¿no?, a tener los nuevos skills, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, en el caso de Price, es bastante, yo creo que anecdótico, ¿no? Nosotros tenemos varias divisiones y hay una división que son todos los abogados, otra que son todos los auditores, ¿no? Estamos haciendo que todos tienen que tener un nivel básico mínimo desde el punto de vista de conocimientos de tecnología y de conocimientos digitales. No podemos entender ya nuestra compañía, ¿no?, sin que nadie de la empresa sepa de tecnología y sepa de un conocimiento claro de lo que es el mundo digital y de las implicaciones que tiene. Eso es algo absolutamente fundamental, ¿no? Y por otro lado también, y para mí es una lectura bastante importante, lo que está claro, ¿no?, es que la tecnología nunca va a poder reemplazar a la mente humana, ¿vale? ¿Dónde es muy buena la tecnología? La tecnología es muy buena en hacer cosas repetitivas. ¿Dónde es muy buena la persona? En cambiar de contexto. ¿Cambiar de contexto qué quiere decir? Pues yo ahora mismo hago una tortilla de patatas y ahora mismo me pongo a ver la tele. Eso en el caso de una máquina es bastante complicado. Habrá máquinas que hagan muy bien una tortilla de patatas y podremos hacer robots que vean muy bien la televisión. Pero hacer la combinación de las dos cosas es un poco complicado. Entonces, frente a todo esto, ¿no?, ¿cómo organizamos, ¿no?, y cómo nos podemos nosotros, las empresas, organizar de cara a este futuro? El primer punto es que no tenemos, por desgracia, la fórmula mágica de lo que va a suceder en el futuro, ¿vale? Es bastante incierto, ¿no?, pero en base a este estudio, lo que sí que hemos establecido y hemos trabajado a nivel internacional son cuáles son los diferentes escenarios que preveemos que se pueden planear en el futuro. De tal manera, ¿no?, que lo que trabajamos con algunas compañías es evaluar si están preparadas o no en función de cómo vaya evolucionando el mercado. ¿Y cuáles son estos escenarios de manera resumida? Pues estos escenarios se elaboran en base fundamentalmente, ¿no?, a una serie de indicadores, ¿no?, que nos dicen cosas como que, por ejemplo, el 25% de los empleados son ya más sensibles, ¿no?, a aquellas compañías que verdaderamente comparten los valores, ¿no? Entonces ya, de hecho, esto engancha bastante con la ponencia de Eduard. Es decir, realmente te sientes a gusto trabajando en aquella compañía que comparte verdaderamente tus valores. Por otro lado, un tema también bastante importante, lo del empleo fijo, estable en una compañía, ¿no?, ya se ve un poquito como dudoso. ¿En qué sentido? Se empieza a haber una clara especialización en determinadas materias. Entonces, empieza a evolucionar un poco en determinadas profesiones hacia el modelo de freelance. Yo puedo trabajar por la mañana para una determinada compañía y por la tarde para otra compañía. Ese es otro modelo, ¿no?, que la verdad es que se está identificando bastante. Por otro lado, ¿no?, la gente se quiere ver motivada por lo que hace. Quiere demostrar que lo que hace verdaderamente marca una diferencia. Con lo cual es importante que las personas se realicen en el trabajo, ¿no? Y por último, ¿no?, que es bastante curioso, yo siempre le pongo, ¿no?, las personas están abiertas a hacer, o estamos abiertas a hacer de todo. Estamos abiertas a recibir formación, estamos abiertas a recibir diferentes tipos, ¿no?, de adaptaciones, ¿no?, para estar más preparados. Y en base a esto, nosotros fijamos fundamentalmente 4 escenarios, ¿no? Los escenarios se dividen en 2 ejes, que básicamente lo que viene a decir es como vamos a evolucionar es hacia una progresión de pequeñas startups, de pequeñas compañías que van a estar muy evolucionadas, eso es lo que llamaríamos la fragmentación, o por contra, las compañías lo que van a evolucionar es hacia grandes compañías, los típicos Amazon, Google, etcétera, que son los que van a dominar el mercado. Eso nos da un eje de estudio. El otro eje de estudio es si nos identificamos hacia una parte más microsegmentada, es decir, vamos a trabajar más hacia el caso más exclusivo de la persona concreta, qué es lo que necesita, o por contra, estamos mirando más el bien social. Entonces, combinando estos diferentes escenarios, nos van quedando lo que son diferentes mundos, ¿no? Hay un documento, ¿no?, os invito a leerlo en nuestra página, ¿no?, que se llama El futuro del trabajo, y yo creo que es bastante interesante porque lo que hace es establecer incluso ejemplos, ¿no?, para estos diferentes escenarios. No va a haber un escenario concreto, o sea, en el futuro pues habrá diferentes combinaciones de este tipo de escenarios, e incluso se plantean ejemplos concretos de qué es
es lo que podría suceder, ¿no? De tal manera que es mucho más intuitivo. Este es uno de los métodos que nosotros utilizamos para evaluar si como compañía estamos preparados para ese futuro tecnológico que nos espera, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? Para nosotros la clave no es que las máquinas vayan a sustituir a las personas. La clave es que las máquinas o el software o la tecnología lo que va a hacer es complementar a las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor de los dos mundos, combinar lo mejor de las personas combinando con lo mejor de la tecnología. Y en ese caso, como os decía, la tecnología lo que tiene es que es muy rápida procesando, es en términos generales más barata, facilita mucho automatizar determinadas actividades y está basada siempre en hechos, evidencias, no hace interpretaciones, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Con lo cual, eso es lo que tenemos que complementar, ¿no? Como personas, como humanos, ¿no? Desde el punto de vista de aportar esa inteligencia, aportar ese conocimiento, ¿no? Y esa interpretación de los datos que nos faciliten las máquinas. Con lo cual, es combinar la evidencia y la experiencia y todo esto, como entendéis, ¿no? Lo que lógicamente va a suponer es un impacto, ¿no? En los puestos de trabajo, eso es evidente. Esto va a tener un impacto en el mundo de trabajo futuro, desde el punto de vista de los puestos de trabajo que va a haber, que ya se está produciendo. De hecho, algo que era impensable hace, por ejemplo, 15 años, ¿no? Los matemáticos, estudios de perfiles de estadista, etcétera, que eran perfiles que no tenían una buena salida en el mercado laboral, a día de hoy todas las compañías nos estamos peleando por ese tipo de perfiles, los famosos científicos de datos, ¿no? Pero da lo mismo que sea una compañía de consultoría, que una entidad aseguradora, que un banco, que un hotel, etcétera. Da exactamente lo mismo, con lo cual, desde el punto de vista de los perfiles, se está ya evidenciando, evidentemente, un cambio. Por otro lado, desde el punto de vista de las políticas, de la legislación, etcétera. Con lo cual, esto, lo que nosotros estamos ya percibiendo es un impacto bastante en los modelos organizativos de las compañías. Hemos acuñado un término, ¿no? Es más marketingiano que otra cosa, como podrán entender, ¿no? Que es el concepto de organizaciones biónicas, que básicamente, ¿no? Es esa combinación entre las máquinas y las personas. Y básicamente se caracteriza por 4 cosas que son muy sencillas y que todos entendemos y que deriva de lo anterior. En este tipo de organizaciones en que aprovechamos lo mejor de la tecnología y lo mejor de las personas, lo que vamos a ser es más eficientes, ¿no? En ser capaces de capturar y de analizar los datos. Vamos a ser más capaces de entender a los clientes mejor, con lo cual lograremos esa experiencia, ¿no? Que comentábamos esta mañana. Por otro lado, tienen ciclos de innovación más corto y eficiente. Una característica fundamental que nosotros identificamos es el dinamismo. No somos capaces de decir hacia dónde va a ir el futuro. Lo que sí que podemos decir es que las compañías tienen que tener la capacidad de ser flexibles y adaptables al entorno cambiante. Esa verdaderamente para nosotros es la clave. Y por último, con todo lo anterior, la clave es ser capaces de tomar decisiones basadas y fundamentadas en evidencias, ¿no? de manera más rápida, ¿no? Básicamente ese es el concepto de organizaciones biónicas. Y ya para terminar, solamente quería hacer 3 comentarios, ¿no? Nosotros siempre identificamos todos los años lo que pueden ser los retos de la tecnología. Lo centramos últimamente bastante en la inteligencia artificial, también porque es lo que está más en cuestión siempre que se comenta en relación con la empleabilidad. Y hay 2 temas, ¿no? que a mí me gustaría comentar ahora. Por un lado, uno de los grandes retos que tiene la inteligencia artificial es poner el foco en el trabajo y no en los puestos de trabajo. Y por otro lado, algo, ¿no? que es bastante interesante, que es lo que se llama la inteligencia artificial responsable, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no? para hablar del tema del trabajo y no de los puestos, ¿no? Para nosotros el trabajo es un poco, antes ya se ha hecho también el símil, ¿no? De la materia. Nosotros creemos que el trabajo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos y transformarnos a esos nuevos puestos de trabajo. De hecho, según el mes en el que leamos, ¿no? Los estudios varían. De hecho, la OCDE tiene un indicador, ¿no? de cuáles son los puestos de trabajo que se van a perder en los próximos años. Ese indicador aproximadamente cada 3 o 4 meses le actualizan. Le suben 4 puntos, le bajan 10, le suben 12, ¿no? Con lo cual tampoco hay una ciencia cierta, ¿no? que diga qué puestos van a desaparecer. Lo que sí que se percibe es que hay cierto dinamismo, ¿no? y va a haber un movimiento. Pero con todo esto, ¿no? Con ese movimiento, con ese cambio en los puestos de trabajo, lo que nosotros sí que identificamos, y es lo que estamos trabajando en varias compañías, es cómo hay que trabajar exactamente 6 dimensiones bastante importantes, ¿no? para evaluar esa evolución o esa aplicación de la tecnología dentro de nuestras compañías. En primer lugar, ¿no? es el propósito y la responsabilidad social. Este punto es fundamental.
todos, ¿no? Y esto sobre todo lo comentábamos hace 2 años, cuando estaba todo el boom de los robots nos van a perder y la automatización nos van a hacer perder los puestos de trabajo. Lo primero que hay que trasladar es un mensaje claro en la organización. Vamos a aplicar la automatización, por ejemplo, porque nos permite eficiencia, pero también vamos a garantizar la sostenibilidad de los empleados, que eso se materializará en reskilling, adaptación de los programas formativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que poner el tema encima de la mesa. Yo me acuerdo hace 2 años y medio en una importante entidad financiera cuando empezó a ponerse encima de la mesa, junto con los sindicatos, el tema de la utilización de todo este tipo de soluciones. Hay que discutirlo, hay que debatirlo, no hay que tener miedo, es la realidad. Para nosotros ese es un punto importante y, sobre todo, fijar claramente cuál es el propósito y la responsabilidad social de la compañía. Por otro lado, ¿no?, es la mentalidad y el comportamiento. Como decíamos antes, hemos visto el indicador, ¿no? Los empleados en general están o estamos, ¿no?, dispuestos a adaptarnos, lógicamente, queremos mantener el puesto de trabajo, con lo cual, si en el caso de que no estuviéramos completamente abiertos, ¿no?, ¿cómo se puede trabajar en esa línea? ¿Cómo se puede ayudar a las personas, por poner algún ejemplo, que sean menos digitales a que sean más digitales? Hay que trabajar con todos los empleados y con toda la plantilla. Un punto fundamental, todo lo que tiene que ver con las políticas y el gobierno, luego lo comentaré. ¿Vamos a aplicar ética verdaderamente en nuestra compañía desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de los aplicativos que hacemos? ¿Controlamos que verdaderamente los aplicativos que desarrollan los terceros que trabajan con nosotros están siguiendo verdaderamente unos valores éticos de sostenibles, transparentes, etcétera? Todo eso es lo que se empieza a trabajar actualmente porque se le está dando bastante relevancia. Por otro lado, hay que definir nuevos puestos de trabajo. ¿Estamos realmente yendo a los caladeros de los mejores perfiles, de los perfiles que vamos a necesitar para estar en este nuevo mundo en el que la tecnología es un pilar clave? ¿Tenemos carreras formativas, programas de incentivos, etcétera, que fomentan, ¿no?, ese tipo de capacidades, ¿no? Todo ese es un punto bastante importante. Aprendizaje y desarrollo, lo que os comentaba hace un momento, y un tema bastante importante son los riesgos. Es decir, todo este tipo de nuevas tecnologías conlleva muchos riesgos que tienen un impacto claro en las personas. Riesgos desde el punto de vista reputacional, riesgos económicos, riesgos operativos, etcétera. Con lo cual, en resumen, nuestro mensaje es: hay que ponerle foco, hay que trabajarlo, hay que empezar a analizar todas estas dimensiones, sobre todo para dar tranquilidad, ¿no?, a los empleados dentro de nuestras compañías. El otro punto que os comentaba que quería mencionar es lo que se llama la inteligencia artificial responsable. ¿Por qué lo comento? Porque yo creo que es un tema un poco desconocido, ¿no? La inteligencia artificial es un poco una caja negra. No sabemos cómo hace las cosas, pero las hace, y eso es un problema. Es decir, yo, por ejemplo, si estoy trabajando en un banco y voy a pedir una hipoteca, es importante, ¿no?, que cuando me hacen el scoring para saber cuál es mi nivel de riesgo, se sepa, ¿no?, por qué me ha dado un determinado nivel de riesgo. Eso, cuando se ha hecho con una técnica de inteligencia artificial, no es trivial. Pero me voy a un ejemplo bastante opuesto. Cuando yo voy a Amazon y, por ejemplo, voy a comprar un libro y me recomienda que tenga que comprar una lamparita de noche, por ejemplo, ahí me da exactamente lo mismo cuál es el criterio interno que ha utilizado, ¿vale? Pero en este caso, no, hay determinados casos en los que es muy importante abrir la caja de la inteligencia artificial para saber qué es lo que se está haciendo. Y en torno a eso surge el concepto de la inteligencia artificial responsable. Y lo que os pongo ahí, que evidentemente no se podrá leer, pero os quiero anticipar, es el trabajo que está haciendo la Unión Europea, ¿no?, para darle empaque a todo lo que es la responsabilidad y la transparencia a la inteligencia artificial. Es otro grupo de sabios, como no está tan de moda lo de los grupos de sabios, ¿no?, otro grupo de expertos que está trabajando fundamentalmente en dotarle de una componente ética a todo lo que es la inteligencia artificial. Concretamente son 3 pilares. Uno es todo lo que se haga desde el punto de vista de la inteligencia artificial tiene que ir acorde a ley. Eso es evidente, no puede estar infringiendo ningún tipo de regulación europea, local, etcétera. Por otro lado, tiene que ser ética, ¿no?, y por otro lado, tiene que ser algo robusto y sólido, ¿no? Y entonces, simplemente ya para terminar, 6 mensajes que para nosotros son clave, ¿no? Y además estos 6 mensajes yo casi que los repito en otros foros, ¿no?, que suelo atender, ¿no?, en este ámbito, ¿no? Fundamentalmente, lo que os anticipaba, no hay que tener miedo a hablar en las compañías sobre el futuro del trabajo. Hay que ponerlo encima de la mesa y hay que hablarlo. Y hay que ver los pros, los cons, los miedos y, sobre todo, afrontarlos. Eso es el primer punto fundamental. Por otro lado, construir un mensaje claro. Es decir, nosotros, como os anticipaba antes, vamos a apostar por la tecnología. Esto sabemos, ¿no?, que va a afectar a cómo hacemos las cosas a día de hoy, pero vamos a trabajar en ayudar a nuestros empleados a que se adapten a este nuevo mercado.
Por otro lado, lo que anticipábamos, el foco son las personas, no son los trabajos. Hay que desplazar ese discurso, ¿no? Muchas veces pues, un poquito demagógico de se van a perder los puestos de trabajo. Sí, se van a perder los puestos de trabajo, pero nosotros vamos a garantizar a las empresas, a los empleados, vamos a garantizarles el trabajo. Esa es en la línea en la que hay que trabajar, ¿no? Por otro lado, lo que os comentaba, hay que ver si nuestra compañía está verdaderamente preparada para ese futuro, para esos escenarios dinámicos que se pueden plantear, con lo cual es un aspecto importante. Por otro lado, todo esto nos supone repensar cómo trabajamos, nos supone repensar nuestros modelos de negocio, nos supone repensar nuestros modelos operativos. Y lo más importante, ¿no?, es empezar a actuar. O sea, esto es algo que venimos contando ya desde hace un par de años, 3 años casi, y lo más importante es que esto ya es algo que hay que hacer sí o sí. Y este es un mensaje que para nosotros es fundamental. Y con todo esto, ¿no?, espero haberme ceñido a los 20 minutitos que tenía y nada, nuevamente agradecer a Futurismo, espero que les haya resultado interesante la exposición y bueno, como estaré por aquí, a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias.